nuestro Dios y tenemos nuevamente el gusto y el privilegio de tener a nuestra maestra, hermana Ingrid. Así que Ingrid, te dejamos el tiempo a ti en esta mañana. Gracias, Almita. Buen día, hermanas. Qué bueno verlas y saludarlas. De veras es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor y sobre todo que aprendamos cómo es Dios y que aprendamos a ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo, y que lo lindo vamos a aprender que está al lado nuestro, ¿verdad? Así que espero en el Señor poder resumir lo más que pude, hermanas, acerca de estos 3 atributos tan importantes: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Esperamos que podamos aprender y podamos aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo aprendamos para que podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? Así que la humanidad tiene distintos conceptos de Dios. La humanidad dice que cree un Dios, pero cada quien cree a su manera, ¿verdad? Vive en base a esos conceptos. Eso es lo peor que puede haber. Por eso es bien importante conocer al Dios de la Biblia para que podamos vivir en base a eso, ¿verdad? La gente afuera conoce a un tipo de Dios y por eso vive como vive, ¿verdad? Porque es su Dios, no es el Dios de la Biblia. Entendamos esto. Es el Dios que ellos imaginan que así es, pero el Dios de la Biblia es otro, ¿verdad? Y sabemos y para eso estamos aprendiendo, para que veamos cómo es y de esa manera poder vivir nuestra vida diaria. No le conoce, ha oído de él, pero le conocerá, pero no le conoce a profundidad. Es algo bien interesante, hermanas, que la gente diga que conoce a Dios. Ellos han oído de Dios. Lo único que pueden hacer, oír de Dios, oír que Dios hizo el cielo, el universo, oír que las cosas que están, pero tener una estrecha relación con Él no la tienen. Y por eso no le conocen a profundidad. Conocer a Dios es tener contacto con Él, tener esa relación continua con Él, esa convivencia con Él, a través de su palabra, a través de la oración, para poder de esa manera ir conociéndolo, ir conociendo esas facetas de Dios. Y a veces conocemos las facetas de Dios hasta que también estamos en peligro, cuando estamos en escasez, cuando estamos en enfermedad. Ahí es cuando empezamos a conocer más todavía de lleno al Señor, si nos acercamos más a Él, como orábamos hoy en los salmos, ¿verdad? No caigamos nosotras en tal ignorancia, hermanas. No ignoremos, no pensemos que lo que nos cuentan en iglesia y lo poco que hemos estudiado, ya sabemos lo suficiente como para no seguir ahondando en la escritura acerca de quién es Dios. No caigamos nosotras en esa ignorancia de solo haber oído acerca de Dios, sino a tener esa relación estrecha con Dios, de tener esa intimidad con el Señor día con día. Quiero, antes de meternos de lleno al tema, quisiera poner algunas caricaturas populares de Dios. El concepto que la gente tiene de Dios, el concepto que la gente ha adquirido acerca de Dios en el ámbito alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es como un abuelito que te consiente y te hace favores. Y a veces, hermanas, es increíble cómo a veces caemos nosotros en esa trampa. Dios es el que me tiene que dar a mí, conceder a mí esas cosas. Soy su hija, entonces tiene que hacerlo. No, Dios es soberano y Él va a saber cuándo responder. Pero tenemos ese concepto, ¿verdad? Incluso hasta de un viejecito, ¿verdad? Que nos está apapachando, claro está, Dios nos apapacha, hermanas, pero no desde el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero es el hecho de que por lo regular, ¿verdad? Los abuelitos no regañan, ¿verdad? Yo tuve una abuelita que sí me regañó y sí me puso siempre en mi lugar. Y tuve a una mamá que fue una abuela que también
a sus nietos los ponía en su lugar. Así que eso es bueno, porque nos damos cuenta que entonces no es un abuelito que siempre va a estar consintiendo, ¿verdad? Y que siempre me va a hacer los favores que yo le pida. Dios es como un genio de la lámpara que concede todos los deseos. Dios está ahí exclusivamente solo para que usted frote la lámpara, ¿verdad? Salga el genio y le diga, dame tus 3 deseos y yo te los cumplo ahorita, ¿verdad? Pensamos que así es Dios, que Dios solo está para conceder deseos, que Dios solo está ahí para que nosotros le pidamos nada más lo que queremos y lo que anhelamos tener. Y Santiago nos dice que a veces no tenemos las cosas porque pedimos mal y pedimos para nuestros deleites. Así que pensemos, ojalá no tengamos el concepto de Dios como un genio. Dios es como un juez, y esto nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Que solo está para juzgar y castigar. Ahí está Dios diciéndonos y achacando nuestros males, nuestros errores y viendo de qué manera nos juzga, de qué manera nos condena, y no hay salvación por ningún lado, no hay nada que nos aparte de ese dedo acusador, ¿verdad? No, Dios no es así. Dios es juez. Por eso es como un juez, estoy poniendo. Dios es juez, pero no la clase de juez que tenemos nosotros pensado, porque Dios es un juez justo y obra en base a su justicia, y obra en base a su misericordia, y obra en base a su amor para con nosotros. No nos va a estar señalando todo el tiempo y solo para castigarnos y juzgarnos nada más. La gente tiene ese concepto de Dios también. Otro concepto que tiene la gente y a veces, hermanas, hasta nosotros los cristianos lo tenemos. Dios está en la iglesia, en ese lugarcito, en esas 4 paredes, y no le interesa lo que ocurre fuera de ella. Y por eso el día domingo usted llega a la iglesia, hace su ritual de todos los domingos, sale y ahí deja a Dios encerrado en las 4 paredes. Allá afuera Dios no tiene nada que ver conmigo ni yo con él. Hasta que llego otra vez al templo, entonces ahí está. No, hermanas, es que Dios no está en esas 4 paredes, nada más. Está por todos lados. Y acuérdense que el pueblo de Israel tenía ese concepto, pero era porque ellos habían hecho un pacto, ¿verdad? Y Dios había establecido que ahí estaba su presencia, pero también tenían que entender que Dios está en todo lugar, y lo vamos a ver hoy. Así que a veces pensamos también que nos debemos de portar bien porque Dios solo está ahí en el templo, ¿verdad? Y por eso debo de hacer todo en silencio, con aquel cuidado de no ofender a Dios. ¿Y allá afuera qué? Dios está en todo lugar, pero la gente eso cree, que Dios solo está en ese lugar. No caigamos en esa ignorancia, hermanas. Otro concepto que tiene la gente es que Dios es como una estatua. Está ahí, paralizado, que no puede hacer nada ante la injusticia en el mundo. Ahí está nada más de espectador, nada más de observador, como aquel que no puede meter las manos porque no las puede ni menear, ¿verdad? Por eso está ahí inmóvil, solo ve, solo observa, como una estatua. Y eso no es cierto, hermanas. Gracias a Dios que no tenemos un Dios así. Y por último, Dios es un signo de interrogación, porque nadie lo entiende. Y eso no es cierto. Dios se ha dado a conocer y Dios se ha dado a entender en su palabra. Y nosotras, las que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos esa capacidad de poder escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo nos hable y nos diga quién es ese Dios a quien estamos viendo y a quien estamos observando y a quien estamos leyendo en su palabra, para poder entender qué quiere de nosotros y cómo poder de esa manera vivir y serle agradable, porque es un Dios de amor, un Dios soberano, un Dios justo, que ahí está y siempre va a estar con nosotras. Por eso vamos a empezar viendo, después de esas
caricaturas, porque eso es lo que piensa la gente acerca de Dios. Vamos a ver qué piensa la palabra y qué aprendemos hoy acerca de este Dios. Así que el atributo de Dios de la omnisciencia. ¿Qué es esto de omnisciencia, verdad? Omnisciencia significa que Dios conoce plenamente de sí mismo, o sea, de Él. Él se conoce a sí mismo y todas las cosas reales y posibles, todas son todas por igual y sin tener que esforzarse. Él no tiene que esforzarse por comprender lo que pasa alrededor. Él no tiene que esforzarse por saber lo que está pasando alrededor. Ni tampoco se tiene que esforzar por comprenderse a sí mismo, por conocerse a sí mismo. No, Él se conoce, Él sabe cómo es Él y todas las cosas que están alrededor. Y todo Él lo sabe y Él lo ve y no hay nada que Él le asuste, porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Ahora, en Job, en la versión Dios habla hoy, dice en Job 37:16, ¿sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? Nosotros sabemos y entendemos cómo flotan las nubes. Sí, porque nos las explica en la primaria, ¿verdad? Y nos dan una explicación de por qué es del sentido científico, ¿verdad? Y Job dice, prueba admirable de su perfecta inteligencia. ¿Quién pudo haber hecho que las nubes flotaran? Entendemos por qué flotan, dice Job, pero ¿quién hizo esto? Esa es muestra de su perfecta inteligencia. ¿A quién se le pudo haber ocurrido poner esas nubes, hermanas? Que tanto cuando el cielo está despejado como cuando hay nubes es algo espectacular. Qué lindo eso, ¿verdad? Mirar ese cielo hermoso con esas nubes. Pero eso es parte, y cada vez que la miremos ahora, hermanas, recordemos, es parte de su inteligencia, es parte de su conocimiento. Él sabía que era la mejor manera de que pudiéramos ver el cielo con nubes. Otra versión dice, ¿sabes cómo Él suspende las nubes? ¿Sabemos nosotros? Estas son maravillas de aquel que lo sabe todo. Cada vez que veamos el cielo, recordemos, y cada vez que veamos las nubes, Dios sabe todo. Y si Dios sabe todo, pues sabe también lo que hay dentro de mi corazón y sabe lo que es mejor para mí. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, imagínense, si nosotros tenemos algo allá adentro que se llama conciencia y nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Porque Él fue el que hizo esta parte interna de mi vida. Él fue el que formó esta parte interna de mi vida, de mi ser. Si mi mismo corazón me reprende, si mi misma conciencia me dice estás mal o estás bien, mayor entonces es que este pequeño corazón que está ahí adentro es de Dios que tengo en los cielos, que sabe todas las cosas. No le puedo ocultar nada. No puedo desviarme de nada de Él porque Él ahí está, Él todo lo sabe. Y miren cómo nos cuesta entender esto, ¿verdad? Porque lo vemos desde el punto de vista humano. Usted y yo conocemos solo lo que vemos, solo lo que nos han enseñado. Más allá de eso no sabemos. Pero Dios sí lo sabe todo. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Y cómo puede saber la vida cómo puede saber la vida de Trini? ¿Cómo puede saber la vida de la hermana Miriam? Dígame, ¿cómo puede? Si yo no sé más que solo lo que veo de las dos, ¿verdad? Pero Dios sí. Eso es lo lindo, que Dios sabe y conoce mi corazón, mi vida. Y eso me debe de dar a mí satisfacción, sí, pero también temor reverencial. Porque Dios está presente ahí, viendo mi corazón, porque me conoce. Dios también se conoce a sí mismo. Dice que Dios es infinito e ilimitado. ¿Cómo es eso? Es que miren, hermanas, a veces, yo no sé ustedes, pero a veces sí me entra a mí en mi corazón el pensar,
¿cómo hago yo para conocer de veras a ese Dios tan grande y tan glorioso? Pero eso poco que llego a conocer debería de ser suficiente para amarlo y para obedecerle. Solo el que es infinito puede conocerse a sí mismo completamente en todo. No hay nadie otro ser que sea infinito, hermanas. No hay otro ser igual. Así que solo Él entonces se conoce a sí mismo completamente en todo. Pablo lo dice en 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Acuérdense que el Espíritu es Dios también, y entonces nos puede escudriñar. Aún lo profundo de Dios, dice. También el Espíritu conoce lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está con él. Acordemos lo que vimos anteriormente. Dice Juan, si esa parte interna, mi yo de adentro me cuestiona, me reprime, me hace sentir, ¿por qué no Dios? Y entonces aquí lo estamos viendo. Entonces, esta conciencia que tengo dentro me conoce y sabe quién soy yo. Bueno, porque me conoce como yo, como Ingrid, ¿no? Pues imagínense, dice Pablo, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él se conoce a sí mismo y por lo mismo conoce todo, porque si se conoce a sí mismo, conoce a cada uno en particular. Sabe. Mire, Él sabe muy bien la historia nuestra. Sabe los pormenores de nuestra historia. Todo lo que ha acontecido en nosotros ahora, imagínense, si eso es individual, conoce la historia de cada país, conoce la historia del mundo, conoce la historia del universo. Para Él nada le toma por sorpresa. Y qué lindo saber eso de Dios, porque eso nos debe de dar aliciente de saber que yo no sé qué me va a pasar dentro de 5 minutos, pero Él sí. Y eso me debe de dar confianza, seguridad y tener refugio en Él, porque es lo mejor que puedo hacer, porque Él sí sabe quién soy, sí sabe lo que va a pasar y entonces Él va a seguir protegiendo mi vida. Dios conoce mis acciones y pensamientos. Cuando yo estaba chiquitita, una vez mi abuelita y mi mamá me lo recalcaron varias veces esto. Dios está en todo lugar. Y me recuerdo que para mí era así como que tengo los ojos de Dios puestos en mí, ¿verdad? Y si yo hago esto, y si yo hago el otro, ¿qué me va a decir Dios, verdad? Y una cosa que me impactó también es que mi mamá me decía, lo que estás pensando ahorita de mí, Dios lo sabe. Y si estaba pensando algo malo de ella, ay Señor, ¿verdad? Qué tremendo esto. Y me recuerdo que ya cuando yo ya podía leer, ¿verdad? Ya estaba más grandecita, me encontré con este salmo y es uno de mis salmos favoritos. Y miren, hermanas, cuando yo lo vi, es cierto lo que dice mi mamá y mi abuelita, ¿verdad? Ay, 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 ¿verdad? Qué tremendo esto. Hermanas, esto es impactante de veras. Porque miren, yo siempre he pensado, gracias a Dios, que no sabemos leer los pensamientos de los demás. Imagínense qué pasará si supiéramos los pensamientos de los demás. Qué cosas encontraríamos, ¿verdad? Y qué cosas veríamos. Pero Dios sí lo ve. Y eso es lo que me debe de dar más impacto a mí todavía, ¿verdad? Porque conoce mis acciones y mis pensamientos mucho antes de que yo lo piense y lo haga. Dice Jehová, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Guau, hermanas.
Él conoce todos nuestros movimientos. Él conoce todo lo que hacemos. Al Señor no le podemos ocultar nada, hermanas. Podemos ser de una manera con alguien y podemos ser de una manera con otro, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahí cuando estamos a solas con el Señor, como dice un canto, ahí en nuestra intimidad, ahí es donde Dios realmente ve lo que nosotros somos y cómo somos. A Él no le podemos engañar, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, esa profundidad de lo que hay acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sabe las palabras que voy a hablar antes de que las diga. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si es un insulto, si es una agresión, si es un mal proceder de mi persona hacia otra, el asunto es que Dios ya lo sabe. Por eso, lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a Él cuando yo ofendo a alguien. Porque a quien ofendí primero es a Él, porque Él sí conoce mi pensamiento, Él sí conoce lo que yo estoy pensando hacer o decir. Y por eso tengo que pedirle a Él perdón antes de pedirle perdón a mi prójimo. Y muchas veces probablemente ha pasado porque nuestros pensamientos son fugaces, hermanas. Ay, no, ¿verdad? Yo no quiero pensar en esto. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanas. Pero hay veces que sí, ay, no, Señor, no quiero pensar en esto. No me pongas esos pensamientos. No, es que no es el Señor que lo está poniendo, ¿verdad? Son nuestra propia naturaleza pecaminosa la que sale a relucir ahí. Y cuesta controlar nuestros pensamientos para pensar siempre cosas buenas. Y también esto, por eso me hace recordar mucho mi infancia, porque de veras. Y eso es, yo creo, ese estilo de vida, creo que es bueno que me lo hayan implantado desde chiquita, ¿verdad? Desde niña. ¿Por qué? Porque así es como le tengo más respeto a Dios, ¿verdad? Y puedo entender y comprender y decir, no, Señor, es que no te puedo ocultar nada, porque ni siquiera lo he pensado y ya tú sabes qué voy a decir y cómo voy a actuar. A Él no le va a sorprender que nosotros a veces incluso seamos hipócritas en nuestra forma de hablar, porque Él ya lo sabe. Esa es una manera práctica de conocer lo que Dios sabe, ¿verdad? Dios nos conoce desde antes de nacer. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios me conoce, hermanas, desde antes de que yo naciera. Cuando yo estaba siendo formada, el Señor ya estaba ahí. Me estaba viendo cómo me estaba formando de una manera natural, como Él hizo que nosotros fuésemos formados. Me recuerdo que cuando mi sobrinito, que nació mal, nació con labio liporino, prácticamente sin nariz ni boca, labio de arriba y nariz, con una cabeza inmensa porque tenía hidrocefalia también. Los doctores dijeron solo va a vivir 15 días, ¿verdad? Y el Señor permitió que estuviera con nosotros 1 año y medio. Y me recuerdo que cuando él falleció, el misionero de la iglesia, este fue el versículo que dio cuando él falleció. Y él decía, no se fue y no se escapó ningún detalle de Dios, de físico del niño, decía él. Dios sabía cómo estaba siendo formado y él tenía un plan y un propósito. Para Dios no le tomó de sorpresa que nuestro sobrino naciera de esa manera y que el hijo de mi hermano naciera así. Para Él estaba todo escrito y así se cumplió, sin faltar ni una cosa. Hermana, yo me pongo a pensar y digo, de veras qué tremendo. ¿Hasta dónde llega el conocimiento de Dios? De que todo lo que tenemos por dentro y todo lo que somos nosotros físicamente, Él ya lo tenía todo establecido. Y cuando yo veo esto también me admiro muchísimo, porque David
no tenía un ultrasonido, una máquina de ultrasonido cerca como para poder decir, así es como se forma un niño, ¿verdad? Porque yo ya lo vi. Imagínense hasta dónde tenía David conocimiento de quién era Dios, que pudo decir de esta manera en este salmo cómo fuimos formados. A Dios no se le escapa ningún detalle. A Dios no le sorprende cuando un niño está enfermo desde el vientre de la madre, porque Él todo lo sabe. ¿Qué hace y qué sabe Dios de las estrellas? Ya vimos el terreno humano, ¿verdad? Cómo somos nosotros, cómo nos conoce a nosotros. Ah, no, pero ahora vámonos al cielo, ¿verdad? ¿Qué hace y qué sabe Dios de las estrellas? El Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Mire, Dios le tiene nombre a las estrellas. Y a cada una las conoce por nombre. Miren, los científicos, es una novedad cuando descubren una galaxia, cuando descubren un esto, cuando descubren el otro, ¿verdad? Ay, miren, tiene esto, para Dios ya lo había creado desde el principio de la creación. Para Él no le resulta, hasta ahorita lo estás viendo, hasta ahorita lo encontraron. Ve qué sorprendente, ¿verdad? Dios, hermanas, conoce el número de sus estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. ¿Cuánto más a nosotras, hermanas? ¿Cómo no nos va a conocer a nosotros? Las estrellas las hizo con su palabra. Con nosotros se tomó tiempo para formar el polvo de la tierra y darnos aliento de vida. ¿Cómo no nos va a conocer Él a nosotros? Y cómo Él no va a saber todo de nosotras. Apliquemos entonces este conocimiento de Dios de nosotras a nuestra vida. La omnisciencia y la seguridad. Nada puede descubrirse jamás en la vida de un creyente que sorprenda a Dios y sea causa para que Él lo deseche. A Él no le sorprende nada. Y no decir, no lo quiero porque me salió con esto, ¿verdad? Ya tenemos hasta ese dicho, me salió con su domingo 7, ¿verdad? Cuando algo no está bien, ¿verdad? Y no funcionó bien. Entonces, Dios no nos dice, me salió con su domingo 7, váyase, ¿verdad? Porque aquí que allá. No, Dios no nos desecha porque a Dios no le toma de sorpresa nuestras decisiones. Es difícil entenderlo porque decimos, no, y no nos dejó Dios un libre albedrío. Pues sí, Dios nos dejó libre decisión, hermanas. Pero a pesar de eso, a Él no le toma por sorpresa nuestras decisiones ni lo que hacemos. Difícil de entender desde la perspectiva humana, pero no lo veamos así. Veámoslo desde la perspectiva de fe, hermanas. Todo creámoslo por fe. Así dice Dios y así es, ¿verdad? Dios es ese Dios que todo lo sabe. Y eso me debe de dar seguridad. Me encontré una nota acá en un comentario que dice, ningún chismoso pudiera informar acerca de nosotros. Fíjense que ninguno puede venirle y contarle a Dios, ¿ya te diste cuenta lo que anda haciendo fulanita? ¿Ya te diste cuenta cómo está viviendo Dios? No, nadie puede llegar allá con Dios a decirles, porque Él ya lo sabe qué es lo que está pasando. Ningún enemigo pudiera hacer una acusación se mantenga. Ningún enemigo nuestro puede mantener y decir, sí, así fue y así es, así lo hizo. Y no, ¿por qué? Porque Dios lo sabe. Dios sabe que no fue así. Ningún pecado secreto pudiera descubrirse para avergonzarnos y revelar nuestro pasado. No puede llegar alguien y decir, ¿sabías Dios que la hermana Ingrid cometió un pecado hace tantos años? No, no puede venir y decirlo. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. El salmista dice que desde que nos formó está con nosotros, está ahí viéndonos, está conociéndonos, está observándonos. Entonces,
no le puede sorprender que alguien venga que, en el pasado la hermana Ingrid hizo esto. No, así dice Dios, ya lo sabía. No puede llegar nadie a decirle esto a Dios de nosotros. Ninguna debilidad insospechada en nuestro carácter pudiera salir a luz para apartar a Dios de nosotros. Ninguna debilidad. Nosotros somos los que nos sorprendemos, hermanas. Nosotros, yo no me conocía esto. ¿Desde cuándo yo soy así? ¿Y desde cuándo es que yo actúo de esta manera? Nosotros somos los que nos sorprendemos. Dios no se sorprende. Esa debilidad tuya ha estado ahí siempre. Y de todos modos, aquí estoy yo presente. No me he apartado de ti. Aquí estoy. Puesto que Él nos conoció perfectamente antes que nosotros lo conociéramos a Él y nos llamó hacia sí mismo en el pleno conocimiento de todo lo que estaba contra nosotros. Me encantó este pensamiento de este comentarista, Tozer. Miren, eso es tremendo. Así como estábamos, así nos llamó. Para Él no era oculto nuestro pecado. Y a pesar de eso, nos llamó hacia Él. A pesar de eso, hermanas, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos dio el perdón de nuestra salvación, a pesar de que nos conoce. Veamos ahora la omnisciencia y el consuelo. Cuando nos enfrentamos con esas circunstancias inexplicables en la vida, invariablemente buscamos refugio y hallamos consuelo en la omnisciencia de Dios. Como Dios todo lo sabe, Dios sabe lo mejor para nosotros. Él no solo conoce lo que realmente ocurrió, sino que también sabe que pudiera haber ocurrido. Y eso me debe de dar consuelo a mi vida. No pasó como yo pensé que pasaría. No pensó, a veces ni siquiera nos imaginamos cómo pudo haber pasado la situación, pero Dios sigue al control y Dios ya lo sabe, y entonces eso me debe de dar consuelo a mí, que ocurrieron las cosas tal como Dios quería que ocurriera. Él siempre sabe el bien y la gloria que resultará a la larga de los eventos que nosotros no podemos comprender. Eso me debe de dar consuelo, hermanas. Si alguien está enfermo en mi familia, si hay algún problema difícil, si hay alguna situación en nuestra vida que no encontramos respuesta y no le encontramos pie ni cabeza, el conocimiento de Dios acerca de este problema y de esta situación que estoy pasando, Dios lo sabe, y entonces eso me debe de dar consuelo y fortaleza a mi vida. Saber que estoy en las buenas manos de Dios, el que lo sabe todo. Eso me debe dar entonces mucha fortaleza. Atributo de Dios, la omnipotencia. La omnipotencia significa que Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza. Eso sí, no se va a ir más allá de su propia naturaleza. Ese Dios perfecto no va a hacer cosas que vayan en contra de su naturaleza, ¿verdad? Pero Él todo lo puede. La palabra todopoderoso se usa solamente para Dios en la Biblia, en el cual se halla 56 veces, dice, y es la base para el concepto de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede hacer. Así como Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede hacer, y entonces por lo mismo hizo toda la creación y todo lo que vemos a nuestro alrededor, y es capaz y suficiente para resolver también nuestros problemas. ¿A quién se reveló Dios como el Todopoderoso? Vamos a ver a quién. Bueno, se reveló a Abraham, ahí en Génesis 17:1. De edad de 99 años, cuando era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso.
todopoderoso. Acá el contexto es, acuérdese, Sarai es estéril. Y Dios le ha prometido a Abraham ser una gran nación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible? Y Dios conocía el corazón de Abraham y de Sara. Y dice Dios, por eso le dice, yo soy el Dios todopoderoso. A la edad de ellos ya no era capaz tampoco de tener familia, como tampoco la esterilidad de Sara. Estaban cosas fuera de. Humanamente ya no se podía hacer nada, pero Dios sí podía hacerlo. Y por eso vino Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué pasa entonces? Se desarrolla toda la historia del pueblo de Israel. ¿Sabía Dios? Sí, Dios sabía a quién iba a usar. Dios sabía que iba a usar a Abraham, Dios sabía que iba a usar a Sara, y Dios sabía también que iba a mostrarse como el Todopoderoso para que viniera Isaac a esta tierra. Así que Dios se presentó como el Todopoderoso a Abraham. Se presentó también a Moisés. En Éxodo 6:2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí, miren ahí la referencia, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Mire qué gran diferencia la que Dios le presenta acá a Moisés. Mira, Abraham, Isaac y Jacob me presenté como el Dios que todo lo puede. Pero a ti me estoy presentando como el Dios que existe por sí mismo, que sería entonces el Dios eterno, ¿verdad? Que sería otra de otros de los atributos de Dios, ¿verdad? Así que en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos no me di a conocer como el yo soy, como el Dios que existe por sí mismo. No me di a conocer así, me di a conocer como el Dios omnipotente. Porque a ellos necesitaban ver la potencia de Dios, el poder de Dios. Abraham tenía que verlo en el nacimiento de su hijo Isaac. Isaac tenía que verlo en la forma en que Dios hizo parecer todas las cosas acerca de Isaac y que se siguiera cumpliendo su promesa. ¿Cuál era? También su esposa era estéril, así que él oró. ¿Y qué pasó? Pues vino entonces Jacob y Esaú. Jacob necesitaba ver el poder de Dios, ver cómo Dios se lo llevó, pero también lo regresó nuevamente a su casa. Así que Dios tenía que presentarse así con ellos. Pero a ti le dice a Moisés, a ti me tengo que presentar, no solo como ese Dios que todo lo puede, sino como ese Dios que existe por sí mismo. Moisés necesitaba de esos dos conceptos de Dios para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios conoce también qué es lo que necesitamos de parte de él. Se le apareció al apóstol Juan. Ahí en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. A Juan se lo dijo, yo soy el todopoderoso también. ¿Por qué? Porque él es el que está al control de todo, pero también es el que tiene el poder de todo. Y necesitaba Juan de entenderlo por lo que iba a mostrarle acerca de la existencia de la vida, de los acontecimientos futuros, y que se iba a ver el poder de Dios mostrado en esos acontecimientos. En Apocalipsis 19:6 dice, y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanas, el Dios Todopoderoso reina. Gracias a Él que gobierna, es con ese poder, con esa autoridad, gobierna el universo, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad de hacerlo. Y lo está haciendo y lo seguirá haciendo, porque Él es ese Dios todopoderoso.
Según el Salmo 33, 6 y 9, ¿dónde se vio el poder de Dios? Si usted lo lee ahí en su Biblia, nos damos cuenta que fue en la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¡Wow, hermanas! Él formó todo solo de su palabra. ¡Qué poder! Usted le dice ahorita a su pantalla que tiene enfrente, dígale, muévase, ahí la pantalla ahí se va a quedar. No va a hacer nada. Incluso, ¿verdad? Si usted le dice algo cerca de usted, muévete, no va a pasar nada. O por ejemplo, usted necesita hacer una manualidad, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene todos sus implementos ahí enfrente de la manualidad y le dice a esas cosas que están ahí, fórmense como yo quiero y que den la forma de una flor. ¿Usted puede hacer eso? No, no se puede. El único que puede es Dios, porque Él puede mover todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo con la naturaleza? Con su boca nada más, con su palabra. Él dijo, dice el salmista, y fue hecho. Él mandó y existió. Y si usted se pone a pensar en esto, hermana, debería de darle aliciente, consuelo, fortaleza. ¿Por qué? Porque le puedo decir al Dios que está ahí arriba, por favor, ve cómo solucionas este problema. ¿Y qué va a hacer Él? Él dijo, va a ser hecho, Él mandó y va a existir. No es por mi propio medio, es por el poder de Él. Según 2 Corintios 13:4, ¿cuál fue la manifestación más grande de su poder? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:4. ¿Cuál fue la manifestación más grande de su poder? Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en el poder de Dios para con vosotros. Lo que más ha sido la manifestación, dice aquí, más grande de su poder fue la resurrección de Jesucristo. Poder levantar al Señor Jesucristo como humano, como ese Dios que era, pero con ese lado humano que era, levantarlo de entre los muertos para así hacernos ver a nosotros que lo mismo va a hacer con nosotros. Sacarnos liberarnos del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y entonces, ¿quién tenía que ser librado de la muerte? El Señor Jesucristo, para que se pudiera manifestar el resto de cosas a nuestro favor de salvación. Así que, y el apóstol todavía dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Si estamos donde estamos, es por el poder de Dios, hermanas. Si Él nos ha rescatado, es por eso, por su poder. Porque tiene todo el poder de habernos rescatado de esas cosas malas que existían y que ahora ya están solventadas con Él. Y por eso vivimos por el poder de Dios. Qué lindo es saber, hermana, dónde estamos ahora. Pero es por el poder de Dios, no es por nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos nada ni podemos hacer nada, hermanas. Es el poder de Dios que puede hacerlo todo. El poder de Dios se relaciona con el evangelio. ¿Se recuerda usted Romanos 1:16? Dice que el poder es el evangelio, el poder del evangelio es poder. Cambia vidas, transforma vidas. Usted y yo, aunque estamos en el proceso, nos damos cuenta que sí, el evangelio cambia vidas, tiene poder. También dice ahí en Primera de Pedro, búsquelo ahí en su Biblia, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. Hay seguridad, hermanas.
no solo de nuestra salvación, sino como orábamos hoy en el Salmo también, Él nos va a guardar, hay seguridad en Él de que nos va a guardar de la maldad, del malo, de lo que hay a nuestro alrededor. Tengamos esa plena seguridad que Él tiene el poder para hacerlo. Y si nos llegara a pasar algo, es porque Él soberanamente también lo está disponiendo, porque tiene un propósito para nosotros. Pero en medio de eso todavía ahí está su seguridad, hermanas. No podemos escapar de eso. La esperanza de la resurrección. Mire qué esperanza la que nos da el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios 6:14. Y dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros lo levantó con su poder. Hay esperanza de resurrección para nosotros. Nadie puede levantar un ser humano, hermanas. Nadie puede resucitar a un ser humano. Solo el poder de Dios. Y eso nos debe de dar esperanza que algún día vamos a resucitar también nosotros. La vida diaria del creyente, ahí en Efesios 6:10, vuelve el apóstol Pablo también a decirnos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer día con día, hermanas? ¿Cómo vamos a tomar fuerza y ánimo todos los días en medio de situaciones difíciles, enfermedades, un ser querido se fue, un problema, un hijo rebelde, qué sé yo, qué tantas circunstancias tenemos? Ahí lo único que nos podemos aferrar, dice, que nos debemos de fortalecer, dice el apóstol, es en el Señor y en el poder de su fuerza, todos los días. Mire cómo eso de parte del Señor, cómo ese poder de Dios podemos obtener nosotros beneficios para poder nosotros también salir adelante. Así que no solo es un concepto, no solo veamos a Dios, ay, Él pudo hacer el cielo y la tierra, pero mi problema no lo puede resolver. Eso no es cierto. Dios tiene el suficiente poder para poder hacerlo. Seguimos porque si no nos agarra mal la tarde. Atributos de Dios, la omnipresencia. Dios está en todo lugar, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La omnipresencia significa que Dios está presente siempre, en todos los lugares, con la totalidad de su ser. Yo no sé usted, hermana, pero a mí me impacta esto también. Con mi mente chiquita, finita, con mi mente tan insignificante, ¿cómo puedo yo creer que Dios está allá en El Salvador con Trini y con Alicia y que también está conmigo aquí en Guatemala? ¿Y cómo puede estar allá con ustedes en Estados Unidos y en otros lugares más? ¿Cómo puede ser? No sé, pero ahí está. Y lo tengo que creer por fe de que ahí está. Su totalidad ahí está. En el Salmo 139, del 7 al 12, David pregunta que si hay algún lugar donde uno pueda escaparse de la presencia de Dios. Mire, eso, como les digo, es uno de mis salmos favoritos, ¿verdad? Porque me hace recordar mi infancia, pero también me hace recordar qué voy a hacer, porque Dios está en todo lugar. No solo Dios conoce lo que yo soy, no solo Dios conoce lo que yo voy a pensar y hacer, sino también está donde quiera. Y también vemos su poder cuando nos creó, ¿verdad? Ahí en el Salmo 139, el poder de Dios en nosotros. Su respuesta es no. No, ¿por qué? No está limitado por el espacio. Mira el versículo 8 del Salmo 139. Veamos el Salmo 139. Permítanme que lo encuentre. Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Por eso les decía, ¿verdad? El salmista hace una pregunta, ¿dónde puedo irme? Pues su respuesta es no, no me puedo ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a espacio. Dios está en todo lugar. Subo a los cielos y ahí estás tú. Y si voy incluso hasta lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Donde quiera que yo vaya, vas a estar tú.
Dice también, no se atemoriza por la velocidad. ¿Por qué? Porque no puedo, nosotros lo primero que pensamos es, ¿y cómo hago para caminar? ¿Cuántas horas me tengo que hacer de aquí a los Estados Unidos? ¿Verdad? Pues a Dios no le atemoriza la velocidad. Miren ustedes qué tremendo, ¿verdad? Dice el versículo 9, si tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí está Él. Imagínense, me voy hasta allá donde está el cielo saliendo y de ahí me vengo hacia el mar, dice, ahí está Dios en todo lugar, porque Dios no está sujeto a la velocidad tampoco, ¿verdad? No es afectado por la oscuridad tampoco. Mira el versículo 11 y 12. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios no le afecta eso porque Él es luz. Por eso no le afecta la oscuridad, porque Él es luz. Pero no puede estar tampoco en las tinieblas porque es pecado y Él no puede estar con el pecado. Entonces es donde, bueno, y entonces ¿cómo? Sí, pero ahí está. La semana pasada el hermano Gerardo nos hizo ver esa parte, ¿verdad? Interesante porque Dios está en todo lugar. No podemos decir que no porque ahí está. Aunque a Él no le parezca agradable ese lugar, de todos modos ahí está su presencia. Algunas distinciones. Como se afirma en la definición, la omnisciencia no significa que el ser de Dios esté difundido por todo el universo, como si una parte de él estuviera aquí y otra allá. Algunas religiones creen que, por ejemplo, el micrófono que yo tengo acá enfrente de mí, una parte de Dios está ahí en ese micrófono. Eso no es cierto, porque no podemos hacer ni limitar a Dios de esa manera. La totalidad de Dios está aquí, a la par mía. No sé cómo, hermanas, pero aquí está Dios, ¿verdad? Porque me cuesta entenderlo humanamente, pero por fe yo me siento aliviada de que Dios está a la par mía y que Dios me está viendo y que Dios me está ayudando para poderles explicar a ustedes. Eso es lo lindo. Todo su ser está en todo lugar y la presencia del Señor dentro de cada creyente sirve como buena ilustración de esto. Miren, es que esto cuesta entenderlo, hermanas. La totalidad de ese Dios inmenso, de ese Dios santo, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que todo lo sabe, está dentro de mí. Es que todo Él está dentro de mí. ¿Cómo hace? Yo no sé. Yo no puedo explicarme eso, pero aquí está dentro. Y eso me da satisfacción y eso me da gozo, eso me da de veras mucha alegría y mucha gratitud de saber de que esta persona insignificante, acá está Dios conmigo. No es que partecitas de Dios estén por todos lados, no, hermanas. La totalidad de Dios está acá presente. Nadie puede escaparse de la presencia de Dios. Nadie, hermanas. Esto advierte a los no creyentes. Esto advierte a los no creyentes porque no se pueden escapar de la presencia de Dios. Y consuela a los creyentes. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Dios siempre. Los cuales, porque Dios es omnipresente, puede experimentar su presencia en cada circunstancia de la vida. Aquí está Dios presente y puedo experimentar el poder de Dios en mi vida y puedo experimentar su presencia acá y saber que Dios todo lo sabe. Eso me debe de dar consuelo, fortaleza, pero también a la vez, hermanas, nos debe de dar ese respeto reverencial, porque si Dios está presente y si Dios todo lo sabe, también sabe cuando yo voy a cometer un pecado y Él ha sido testigo de mi pecado. Y por lo mismo debo de portarme bien delante de Dios, no ofenderlo,
porque entonces apelo a su poder, porque también su poder puede estar en contra mía y puede venir justicia de Dios sobre mí también. El Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Reflexionemos un poquito acerca de este salmo, hermanas, para ir terminando. El salmista le pide a Dios 6 cosas. Mire, qué tremendo. Aunque él sabe cómo es Dios, le pide 6 cosas. Le pide: examíname. Penetra de ahí. Penetrar de ahí, eso es lo que quiere decir examíname, penetrar de ahí y examinar íntimamente. Es una demanda con súplica. Fíjense que es un mandamiento que el salmista le hace a Dios. Es una demanda, pero es una demanda con súplica. Y dice que lo haga siempre, que lo examine siempre. La forma verbal ahí es que Dios siempre esté examinando al salmista. Ay, qué tremendo, ¿verdad? El asunto es cómo se atreve David a decir esto, hermanos. Yo cuando lo estaba estudiando, wow, dije: oh, Señor, de veras. Porque mire, es que Dios me vea y me registre por dentro. Empiece a separar cosas y ver qué es lo que hay aquí en la vida de Ingrid. Penétrame hasta lo más profundo. Examíname íntimamente, Señor, le dice el salmista. Y que lo haga siempre, siempre va a examinarme. ¿Por qué? Porque eso me mantiene a mí portándome bien. Porque sé que Dios me va a examinar. Otra cosa que le pide es: conoce. Dios ya nos conoce, hermanas. Pero dice el salmista: conóceme. Y la palabra que utiliza aquí, conocer, es instrucción, dirigir o quebrantar. ¿Qué va a conocer? Su corazón, dice. ¿Qué va a instruir? Su corazón. ¿Qué va a dirigir? Es su corazón, sus emociones, su voluntad. Le está diciendo: por favor, instrúyeme, dirígeme, quebranta mi corazón después de examinarme. Instrúyeme, Padre, instrúyeme, Dios, en ese corazón, en esas mis emociones que lo necesitan tanto, que tú me dirijas. Si hay algo malo, quebrántame, por favor. Mira hasta dónde llega el salmista entendiendo lo que Dios es, ¿verdad? Pruébame. Y la palabra aquí, pruébame, es poner a prueba en el sentido del manejo de los metales. ¿Cómo hacen para poder purificar a un metal y para poder probar un metal? Lo prueban con fuego, ¿verdad? El asunto es que si es un buen metal, el fuego lo va a hacer más resistente todavía y el fuego lo va a purificar más. Va a salir algo bueno de eso. Si es un mal material, se va a deshacer. Y el salmista dice: pruébame. El salmista sabe que Dios todo lo sabe y no puede escaparse de él. Y no le da pena que él ponga a prueba su vida. A ver cuánto saco de examen, Señor, le dice el salmista, que esa es la idea también. A ver qué tanto de lo que yo estoy haciendo vale la pena. Qué tanto de lo que yo hago en acciones se pueda convertir en un bonito adorno. Porque es un buen metal, porque son buenas las cosas que estoy haciendo. Por eso le dice: pruébame. Pero también le dice: conoce mis pensamientos. Y vuelve a utilizar la misma palabra, pero ahora conoce mis pensamientos. Allá fue conoce mi corazón, acá mis pensamientos. Instruye mis pensamientos. Que él instruya sus pensamientos, le dice a Dios. Que dirija y quebrante lo que hay en lo que medita y que siente, y lo que siente. Porque los pensamientos están ahí porque hemos sentido algo. Porque nuestras emociones ahí están, hermanas. El asunto es que cuando una emoción ya sube a nuestros pensamientos, ya se vuelve un sentimiento y ahí se queda. Entonces, Dios dice el salmista: yo quiero que tú instruyas
mis pensamientos, que dirijas esto, que los quebrantes, qué es lo que estoy meditando y qué es lo que estoy sintiendo, para poder cambiar mi vida, para poder ser mejor cada día. Pero ¿será que yo cuando estaba leyendo esto dije, ¿será que yo soy capaz de decirle al Señor, de veras desde lo profundo de mi corazón, decirle al Señor, conoce mis pensamientos, guía mis pensamientos? Porque esta es la parte muy interna mía y Dios la conoce, pero también su poder puede transformar mi vida. Ve, dice el apóstol, el salmista dice, ve si hay en mi camino de perversidad. Ve, considera, observa en mi vida si hay un camino perverso, si hay un estilo de vida mal hecho, una conducta, una costumbre mía que no esté de acuerdo a tu persona. Si hay perversidad, que lo que quiere decir que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Señor, ve si en mí hay algo que yo estoy mal y que hasta lo disfruto hacerlo. Por favor, ve en mí esa conducta perversa. Y que lo que va a haber, lo va a haber, hermanas, porque no somos santitas, ¿verdad? En un momento dado vamos a vivir de una mala manera y vamos a actuar mal delante de Dios. Y entonces dice el salmista, guíame. Después de haber dicho todo lo que le dijo a Dios, le dice, guíame. Encaminar, conducir, pastorear es esta idea. Y dice, guíame en el camino eterno. Camino. En mi modo de vida, en mi costumbre, guíame, condúceme, pastoréame, por favor. A lo eterno, a lo que perdura, a lo que vale la pena, a la voluntad de Dios, al mejor camino. Guíame a eso. Por favor. Si encuentras tú, después de haber examinado, después de haberme conocido, después de haber todo eso, y ves si hay en mi camino de perversidad, dice el salmista, guíame por favor, encamíname a un buen camino, condúceme, pastoréame, tú mejor que nadie para saber a dónde tengo que conducirme. Y guíame a lo que sí realmente vale la pena, lo que perdura, que son tus caminos, que es tu palabra, que es tu verdad. Tremendo salmo como termina, hermanas. Saber todo esto de Dios es un reto, hermanas. Ya estamos aterrizando acá. Saber esto de Dios es un reto de todos los días, hermanas. Es un compromiso de ser mejor cada día, hermanas. Es un compromiso de ser mejor cada día. Es un consuelo también, hermanas. De veras, esto nos debe de consolar. Estas tres cosas que vimos de Dios hoy nos debe de ser un reto, un compromiso, pero también nos debe de consolar, hermanas. Tenemos a un Dios capaz, un Dios que de veras es más que suficiente para poder solucionar nuestros problemas. Y esto nos debe de dar paz también en nuestros corazones. Nos debe de dar fortaleza. Nos debe de dar seguridad y debe de llenar toda nuestra vida. Estas tres cosas acerca de Dios debería de movernos a hacer cosas buenas para Dios y saber que Él puede y es capaz de llenar todas las áreas de nuestra vida. Si estamos pasando una situación difícil, recordemos al Dios que todo lo sabe, hermanas. Nos ayudará a salir de nuestras situaciones difíciles. Él sabe lo mejor y nos guiará a lo mejor. Si estamos pasando por situaciones difíciles, recordemos que Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Si está en su plan y propósito, Él lo hará en su tiempo, porque Él sabe, porque Él todo lo sabe. Y si estamos pasando una situación difícil, recordemos al Dios que está en todo lugar.
Tendremos su presencia, su protección, su guía, su consuelo y su fortaleza. Hermanas, no tenemos cualquier Dios a nuestro lado. Tenemos a un Dios grande, a un Dios que ahí está presente y que por lo mismo nos puede ayudar en toda situación difícil. De lo que sepamos de Dios, así será nuestro comportamiento también, hermanas. De lo que sepamos de Él, así va a ser como nos vamos a comportar. Así será la forma en que resolveremos nuestras situaciones difíciles. Así va a ser también. Y de lo que sepamos de Dios, así será la forma en que veremos nuestro presente y nuestro futuro. Hermanas, que no nos metan miedo, que no nos vengan con cuentos y fantasías como ahorita alrededor. Mira, ahorita está de moda eso de los ovnis, ¿verdad? Que no nos metan esas cosas, hermanas. Lo que sepamos de Dios, así es como vamos a ver nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos la palabra, tenemos acá. ¿Por qué nos vamos a preocupar por esas cosas? Si tenemos a un Dios que está bajo control de todo, porque Él es poderoso, Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Y eso nos debe de mover a vivir vidas diferentes. Así que hoy aprendimos cómo es Dios, ¿verdad? Atributos, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Que el Señor nos siga ayudando, hermanas, a seguir conociendo a ese Dios grande, a ese Dios fabuloso que tenemos, a ese Dios incomparable. Que el Señor me las bendiga y sigan adelante, hermanas, aprendiendo más de nuestro gran Dios. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Ingrid. Espérate, no quites la pantalla todavía. Ay, me encantó porque de esos atributos tan grandes lo pusiste en la tierra. O sea, no lo pusiste para nosotras. Y es cierto, aquí estoy pues con la visita agradable de mi hermana Paula, que si conociéramos a Dios, no meteríamos tanto la pata, la verdad. Eso es lo que pasa. Entonces, me encanta estas últimas 3 cosas que hiciste de aplicación, ¿verdad? Porque a veces, ay, Dios está tan lejos y que sí está cerca de mí, pero ¿cómo realmente lo puedo yo hacer mío? Y con solamente estos, saber esto de Dios realmente es un reto y es un compromiso. Entonces lo que pasa muchas veces es que no queremos estudiar, no queremos aprender, ay, no tengo tiempo, soy haragana para leer la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Y que con tantos problemas que pasamos diariamente, con solo el hecho de saber que Él es un consuelo para cada cosa, ya tendríamos paz, ¿verdad? Ya tendríamos seguridad, tendríamos la fortaleza que necesitamos cuando nos la vemos a palito, ¿verdad? Y realmente eso debería de llenar realmente nuestra vida. Y entonces tenemos un montón de hermanos y hermanas en la iglesia, ay, todos desesperanzados, ¿verdad? Sin consuelo, sin nada, pero la culpa es de nosotros mismos porque no conocemos a este Dios tan grande que tenemos. Y en el tiempo de la prueba es donde realmente es donde nos damos cuenta si el Dios que tenemos es eso de grande, ¿verdad? Este año ha sido bien difícil para la mayoría de las mujeres del grupo. Dios mío, ¿cuántas personas hemos perdido, se han perdido seres queridos, ¿verdad? Seres muy amados y pues las hermanas, bendito Dios, se ha podido pasar la prueba, se ha podido, pero duele. Esa es una realidad, ¿verdad? Pero el Señor nos puede dar consuelo, paz, fortaleza en medio de eso. ¿Cuántas enfermas? Hermanas, la verdad, en el momentito de la crisis de enfermedad, uno, ay Dios mío, qué mal me siento, ¿cómo puedo pasar esto, verdad? Pero el Señor que nos conoce se manifiesta. Y miren, los días más duros que yo tuve de esta enfermedad que pasé, yo cada vez que me levantaba, Señor, ay, dime algo por tu palabra, dime algo que me ayude, ¿verdad? Saber que esto ya va a pasar. Y paz habría y la palabra me decía algo. Y yo,
ay, Señor, ahí estás, no me dejas, estás conmigo, qué bendición tan grande. Y como testimonio, el día antes de que a nuestra hermana Patty se la llevaran al hospital, ella y yo nos juntamos, Dios mío, las dos estamos con insomnio, y yo me levanté en una de esas mis crisis, y abrí el teléfono y empecé a decir, Señor, dame algo ahorita, necesito dormir, y ya quítame esto que estoy sintiendo, y paz me da la palabra, ¿verdad? Ay, gracias, Padre, gracias. Aunque ande en el valle de muerte, tú estarás conmigo, ¿verdad? Y en eso aparece la hermana Patty. Y yo le digo, hermana, las dos estamos con insomnio. Ay, sí, me dice. Y entonces ella me dice más o menos cómo se sentía. Y yo le digo, estamos iguales, hermana. Pero mire, le dije yo, y le mandé la palabra que yo acababa de tener para mí. Y entonces, sí, ay, gracias, hermana. Y yo no sabía que iba a ser el último encuentro con ella. Y entonces le digo yo, pues hagamos el ánimo, hermana, hagamos el ánimo. Las dos no tenemos hambre, las dos tenemos insomnio, las dos estamos débiles, pero Dios está con nosotros y hagamos el ánimo. Y le digo yo, vayamos a dormir porque necesitamos descansar. Entonces le digo yo, usted tiene las 4:30, pero yo tengo las 3:30 aquí, ¿verdad? Porque yo estaba en Guate. Y me dice, sí. Me fui a acostar, oré por ella, y al día siguiente, pues, era el jueves, le pregunté que cómo está. Ella no me contestó, ¿verdad? Ese día ella fue al hospital. Pero para mí fue lindo poderme encontrar en ese momento con ella, y el salmo que nos salió, que a mí el Señor me dio fue, aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y entonces yo, oh, Señor, ahí estás conmigo en este sombra, en este valle. Y ella estaba pasando ya por eso, ¿verdad? Entonces, es tremendo, pero el Señor sabe lo que necesitamos en el momento y pasa, ahí está. Entonces, esto es maravilloso realmente. Y entonces siempre el reto, y es lo que seguimos nosotros predicando y diciendo todos los domingos en la iglesia, leamos la Biblia, estemos cerca de nuestro Dios, conozcámoslo. Y varias cosas que tú resaltaste en esta mañana, y yo se lo dije al inicio de que íbamos a empezar a conocer los atributos de Dios, que lo vamos a conocer porque Él dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y tú dijiste ese temor reverencial, ¿verdad? Yo lo conozco, lo amo más, puedo tener esa reverencia porque lo estoy conociendo más. Así que, Ingrid, muchísimas gracias por esta clase. De veras, siempre aprendemos tanto de ti. Y, hermanas, preguntemos si hay algo más. Y yo creo que estas 3 diapositivas, bueno, logré captar una y la voy a poner a la hora de compartir el video. Pues miren, hermana, y aquí estoy con mi hermana Paula y le digo yo, en ese Salmo 139 podemos enseñar estos 3 atributos, porque eso es lo que ahí fue donde pues tuviste mucho, ¿verdad? Los 3 atributos de Dios, de estos ovnis, están en ese salmo. Y me encantó. De los buenos ovnis, ¿verdad? De los buenos ovnis, porque estos sí son reales, ¿verdad? Estos sí son reales. Fíjate que es bien tremendo ese último versículo de examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese canto, esa parte me encanta de ese salmo, pero qué tremendo cómo lo desglosaste. Ese es para una enseñanza, hermana, ya tenemos una enseñanza que ustedes ya lo tienen, ya lo tenemos, que una enseñanza de esto, con solo esto tenemos una predicación entera, tremendo. Y yo hace años en Ceteca, por cierto, hijo, hace 30 años, 37 años, 36 años, aprendimos con mi esposo ese pequeño como un canto. Entonces Gerardo lo tocaba y yo lo cantaba, y me encantaba que decía yo, esto puede usarse muy bien antes de Santa Cena, porque estamos en ese tiempo. Así que bien, muchas gracias, pero ya no voy a seguir hablando. Y hermanas, si tenemos algo aquí, una pregunta para Ingrid, por favor, aprovechemos hoy.
podemos preguntarle algo que quisiéramos que nos aclarara, que nos ampliara. Hemos tenido, bendito Dios, hemos tenido muy buena asistencia también por Facebook. Hay tuvimos muy buen grupo en un momentito ahí, se conectaron un montón. Y también aquí, gracias a Dios. Algunas por diferentes situaciones no han podido estar. Sonia tiene casa llena. Chelita tuvo que salir, pero solo a manera de testimonio estuvimos orando por Miguelito. El procedimiento fue bien, entonces solo están esperando la respuesta del examen. Así que gracias a Dios. Pero si tenemos alguna cosita que quisiéramos que Ingrid nos ampliara, mis hermanas. Hermana Almita. Dígame, hermana Lidia. Fíjese que yo tuve que, me sacó el internet. Sí. No va para nada. Alicia, apágate el micrófono. Ajá. Y el asunto fue que cuando yo volví a entrar ya había terminado la parte de donde está la omnisciencia de Dios y yo no entendí ahí qué es la omnisciencia de Dios. Ok, la omnisciencia de Dios. Vaya Ingrid, por favor. La omnisciencia de Dios es que Él lo conoce todo. En unas principales palabras es que Él lo conoce todo. Vaya, Ingrid. Sí, Dios, ahí está hermana Dilia. Sí, hermana Dilia, ahí está que Dios, Él se conoce completamente a sí mismo y conoce todas las cosas reales y posibles y todas por igual sin entender, sin esforzarse. Algo que debemos entender es eso, que nosotros para conocer tenemos que esforzarnos también, ¿verdad? Porque si yo quiero conocer algo, me tengo que poner las pilas para empezar a aprender algo. Pero Dios no necesita porque Él ya lo sabe todo. Él se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, para repasar lo que decía hermana Lidia, en Job, ahí está, dice que usted y yo sabemos cómo flotan las nubes porque nos lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Ese gas que existe ahí y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero es que dice Job que esa es prueba admirable de su perfecta inteligencia. Es que Dios es tan inteligente, Dios que conoce todo, sabía que era la mejor manera de poner las nubes allá arriba. A nadie se le pudo haber ocurrido mejor cosa que a Dios, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe. Y saber cómo Él también, otra versión dice, ¿sabes cómo Él suspende las nubes? O sea, ¿cómo es que Dios hace que se mantengan ahí flotando? Estas son maravillas de aquel que todo lo sabe. Él todo lo que está a nuestro alrededor, Él todo lo sabe, ¿verdad? Juan también dice, esta parte interna, si me reprende, cuánto más Dios que todo lo sabe, porque Él que sabe todas las cosas, ¿cómo no me va a reprender? ¿Cómo no me va a decir, estás mal, ¿verdad? Si Él sabe la parte nuestra, ¿verdad? Y Él es infinito y ilimitado. No podemos limitar a Dios. Y no podemos decirle, Dios nada más es esto. ¿Sí? O Dios está solo aquí en este lugar, o Dios solo conoce esta parte. No lo puedo limitar. Y por lo mismo, porque se conoce a sí mismo y está, dice, solo Él es infinito, puede conocerse a sí mismo completamente en todo. O sea que Él todo lo sabe. Es difícil entenderlo desde mi perspectiva humana y desde mi perspectiva de mente tan chiquita. Pensar que Dios todo lo sabe. Sí, Dios todo lo sabe, hermano, ¿verdad? Ahí está. Y Pablo en Corintios también lo dice. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu dice, el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, pero también el Espíritu, que es Dios mismo, también sabe las cosas de Dios. Así también dice, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu. Él mismo lo conoce. Así que Él sabe lo mejor para cada uno y Él sabe todo lo de nosotros, ¿verdad? No hay nada oculto. Así que vimos también nuestros pensamientos y nuestras acciones. Dios las conoce. Ahí en el Salmo 139. No podemos ni siquiera
medio pensar una palabra, hermana, porque Dios ya lo sabe. Ahí está, ya no podemos decir nada en contra de eso porque la palabra no lo dice, ¿verdad? Aún no está, dice el salmista, la palabra en mi lengua. Ni siquiera la tengo acá, ni siquiera la he sacado. Y aquí tú la sabes ya todo. Ya sabes lo que voy a decir, qué voy a hacer y cómo voy a actuar. Dios me conoce desde antes de que yo naciera. Estaban todas las cosas que deberían de ser hechas en mi persona, estaban todas escritas y todas, no faltó ninguna de ellas, dice. Todas se hicieron, todas se formaron. Todo lo que yo soy. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Dios sabía entonces qué color de ojos me tenía que poner, dónde iba a ponerme, de qué forma mi boca, de qué forma mi nariz, de qué forma mis manos. Y a veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Y aplicándolo un poquito también. A veces nos vemos en el espejo y, ay, no me gusta, ¿verdad? Pero Dios así nos hizo. Porque Él sabía que así era como teníamos que venir a esta tierra. Porque Él todo lo sabe, ¿sí? Y vimos incluso a las estrellas, ¿verdad? Vimos toda la parte humana, pero también las estrellas. A mí me encanta esto, hermanas, porque Él conoce, Él cuenta el número de sus estrellas. Él sabe cuántas hay. Nosotros no sabemos contarlas. Ay, Dios, de aquí que nos pongamos a contarlas, ¿cuándo, verdad? Pero Él sí las tiene contadas. Y a todas las llama por su nombre. Si eso Él es allá arriba en el cielo, imagínense acá seres insignificantes, pero nos conoce a todos por nombre también, ¿verdad? Y dijimos también que ya entonces aplicar eso, esa omnisciencia, eso que Dios sabe todo, hermana Lilia, eso nos debe de dar seguridad, porque nada le sorprende a Dios, nada, hermana. Y también nadie puede venir a ponernos de cabeza delante de Dios, ¿verdad? Porque Él ya lo sabe qué fue lo que pasó. No podemos venir un enemigo que hable mal de nosotros. No podemos decir, mire, ya vio el pecado de fulana, porque Dios ya lo sabe. O sea, no tengo por qué decírselo a Dios y Dios ya lo sabe. También conocer nuestras debilidades, y a pesar de eso Él nos llamó para sí mismo, para Él, en su pleno conocimiento de cómo estábamos nosotros y todavía así nos ama. Ahora, una aplicación también, hermanas, es de que aunque nosotros no venga alguien a decir, mire, hizo este pecado, el Señor quiere que confesemos nuestro pecado, que es parte también de lo que podemos aprender acá. Aunque Él ya sabe nuestro pecado, Él quiere que nosotros se lo digamos, que tengamos el valor de enfrentar nuestra cara delante de Él para decir, ay, Señor, ¿verdad? Pequé, hice esto, hice el otro, aunque Él ya lo sabe, ¿verdad? No sé si esto le aclara, hermana Dilia, pero espero que sí, por lo menos un pasoncito ahí, ¿verdad? De lo que vimos en esta mañana. No sé si le aclara, hermana Dilia. Sí, hermana. Muchas gracias por la aclaración. Que el Señor me la bendiga. Gracias, hermana Dilia. Alicia, tú abriste el micrófono, no sé si querías hacer un aporte o una pregunta aquí. Alice. No, bueno, no sé. Es que la vi como que había abierto el micrófono. Muy bien. Si nadie más tiene alguna pregunta o algo que quisieran que se le volviera a aclarar, aquí tenemos unos minutos todavía, ya casi. Ok. Bueno, pues parece que estamos todas bien enteradas. Hermanas, qué bendición ha sido esta mañana. Y sin lugar a dudas, este tiempo de los atributos de Dios va a ser de mucha bendición para cada una. Para mí ya lo está haciendo. Y así que gracias a Dios por este tiempo y por lo que viene. La próxima semana vamos a tener otro atributo de Dios y esperamos que va a ser también una gran bendición para cada una. Luego les informo quién va a ser la maestra, porque ahorita mi agenda no la tengo aquí, no sé dónde me la han puesto, pero sin duda otra buena maestra para nosotros. El Señor nos ha bendecido con tantas buenas maestras y sin duda va a ser otra bendición. Hermanas, sigamos orando unas por otras y
que esta semana sea de ver lo grande del Dios que tenemos. Hermanas, realmente sigamos viendo a ese Dios tan grande que tenemos. Bendiciones, hermanas, a las que están en Facebook. Bendiciones a todas y gracias. Solo voy a terminar orando, dándole las gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta clase, esta enseñanza que es tan pertinente en estos días para seguir conociéndote, para seguir sabiendo quién eres, para de veras no vivir la vida desesperanzada, sin consuelo, sin paz, porque tú estás aquí cerca, estás conmigo aquí, estás con mis hermanas allá, en cualquier parte donde estén. Tú nos conoces, tú nos ves, tú nos guías, tú nos ayudas. Muchas gracias, Señor, por ser ese Dios tan grande que tenemos. No te podemos entender. Mentiríamos si dijéramos que entendemos quién eres tú. Si la semana pasada aprendimos que eres trascendente, que eres inmanente y hoy que eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y Señor, a veces todavía no entendemos cómo es que tú haces eso. Y lo único que tenemos que entender es que tú eres Dios. Amén. Y que por eso es que lo haces. Gracias, Padre. Bendice a cada una según su necesidad. Tú la conoces y en esa manera te damos las gracias también. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias otra vez, Ingrid. Estamos en contacto. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima semana, mis hermanas. Adiós, hermanas de Facebook. Qué bueno que pudieron estar. Tuvimos un buen grupo y tuvimos hasta ahí, como dice Trini, dice, para las que están y también para los que están, porque así aparecen unos que otros hermanitos por ahí y qué bendición. Así que para todos, Dios me los bendiga y que también tengan muy buena semana. Muy bien, mis hermanas, qué bendición. Ahí seguimos adelante y comunicándonos unas con otras. Feliz semana para todas. Bye. Gracias, igual. Adiós. Adiós.